Gracias, Rocío. Muy buenas noches y sean todos bienvenidos al segmento de las entrevistas acá a las 8:45. En esta oportunidad nos acompaña la embajadora de México en Guatemala para conversar sobre el caso, el tema de la relación entre Estados Unidos, México y Centroamérica. Así que para inicio de esta entrevista vamos a ver unas declaraciones del presidente de México, Enrique Peña Nieto. El viernes pasado hablé por teléfono durante 1 hora con el presidente de los Estados Unidos para subrayar la importancia que los mexicanos damos a esos fundamentos que son irrenunciables. Si bien no hemos alcanzado acuerdos en ninguna materia, esta conversación abrió espacios para que el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos continúen dialogando. El presidente norteamericano y yo hemos definido que nuestros representantes sigan haciendo su trabajo y continúen los acercamientos. Informaré a los mexicanos de los avances y las implicaciones de cada etapa en estas negociaciones. Muchas gracias, señora embajadora, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos en las 8:45. Muchas gracias. Pues le remito a la pregunta, ¿no? De su opinión sobre las declaraciones del presidente Peña Nieto. Él asegura que pues han sido un poco difíciles las relaciones, pero que hay mucho que hacer, ¿no? Muchas gracias, primero que nada, muy buenas noches, Edgar, buenas noches, Mariano. Pues el presidente Peña Nieto con este anuncio que es muy importante, muy relevante para la población mexicana, para el pueblo mexicano y para los actores internacionales que nos observan muy de cerca en el contexto actual en la relación México-Estados Unidos, pues marca la pauta. Después de la cancelación de la visita del presidente Peña Nieto que estaba prevista para hoy, martes 31 de enero, pues es muy importante que él apunte hacia dónde vamos a orientar nuestra relación, nuestra interacción con Estados Unidos. De enorme relevancia para todos saber que los equipos de trabajo, tanto de México como Estados Unidos, están en comunicación constante, en comunicación permanente y que estarán trabajando en los contenidos de las agendas que se habrán de revisar en los próximos meses. Señor embajador, en este contexto que usted nos ha planteado, ¿cómo ve a partir pues, de esta situación, de las decisiones que el presidente Trump de la semana pasada en materia migratoria, las órdenes ejecutivas, en fin, toda esta situación que se ha vuelto compleja? ¿Cómo ve usted esto, México, Centroamérica y Guatemala en particular? Bueno, yo creo que es un momento para que todos los países de la región reflexionemos sobre hacia dónde vamos a orientar el tratamiento del fenómeno migratorio. Durante prácticamente los últimos 30 años hemos trabajado de manera conjunta México, Guatemala, México, Centroamérica, México, Estados Unidos e inclusive en foros regionales y a nivel bilateral y a nivel global el tema migratorio. Y ante las actuales circunstancias en donde hay una política de reforzamiento de los controles en la frontera entre México y Estados Unidos, habrá que reflexionar muy bien hacia dónde dirigimos nuestros esfuerzos. Yo creo que en ese sentido es muy importante que México, Guatemala, México, Centroamérica, México, el Triángulo Norte, trabajemos muy de la mano en atender las causas estructurales del fenómeno migratorio con un sentido humano, y en la implementación de nuestras políticas migratorias respectivas asumamos una corresponsabilidad para que podamos incrementar los flujos migratorios seguros, ordenados y con un énfasis en el pleno respeto a los derechos humanos de los migrantes. Señora embajadora, en el 2015 el gobierno federal de México declaró el tema migratorio de los indocumentados ilegales que transitan en dirección a Estados Unidos como la quinta amenaza a su seguridad nacional. Con este endurecimiento, también recordando el tema de la frontera sur, el programa de la frontera sur iniciado en el 2014, vamos a ver acciones mucho más drásticas de México hacia los migrantes irregulares que transitan en búsqueda de los Estados Unidos. A ver, el Gobierno de México ha implementado una política migratoria sustentado en su marco jurídico, que por cierto se reformó en el año 2014. Tenemos una ley migratoria que desde el año de 2014 incluye una serie de disposiciones que tienen como objetivo ampliar el universo de migrantes documentados que entran a México. Hemos reducido los lineamientos de nuestra expedición de visas para que más guatemaltecos y nacionales de otros países puedan ingresar a México de manera documentada
Hemos expedido alrededor de 900,000 tarjetas de visitante regional durante los últimos 5 años, justamente para atender ese flujo migratorio que existe de manera cotidiana entre Guatemala y México. También hemos expedido tarjetas para los trabajadores temporales que van a trabajar regularmente a México, sobre todo en los estados de Campeche y en el estado de Chiapas. Y, en fin, la política migratoria de México está vertida en un marco jurídico que habremos de implementar, y en lo que tenemos que poner énfasis es cómo atender a esos flujos que, sin duda, dadas las circunstancias que se observan en los países del Triángulo Norte, continuarán intentando llegar a Estados Unidos, pues tendremos que ver de qué manera podemos atenderlos de mejor manera. Respecto de la relación con Estados Unidos, ¿no? Con sus migrantes, ¿ustedes prevén algún endurecimiento demasiado excesivo por parte del gobierno de Estados Unidos respecto a las deportaciones hacia México? ¿O ustedes ven un clima menos hostil del que pues aparentemente hay ahora mismo con la migración de México y Centroamérica hacia Estados Unidos? Pues a partir de las primeras órdenes ejecutivas que el presidente Trump ha firmado, es claro que va a haber un reforzamiento de los controles migratorios, que va a haber inclusive la posibilidad de que haya muchas más deportaciones. Hay en una de las órdenes ejecutivas, de las primeras que firmó la semana pasada, está contemplado un incremento de agentes migratorios que van a estar desplegados dentro del territorio estadounidense, lo que hace prever que habrá un reforzamiento también de las detenciones y deportaciones. Por lo tanto, pues somos realistas, y a partir de eso el presidente Peña Nieto inclusive anoche anunció que se incrementará el presupuesto que se asignará a la red consular de México en Estados Unidos. Tenemos 50 consulados que se han convertido prácticamente en la defensoría de los derechos de los migrantes, y que estarán desplegados para acudir a donde está la comunidad mexicana, para ofrecerles asistencia jurídica, para ofrecerles documentación que requieran, para cualquier cuestión legal que tengan que atender, para brindarles toda la orientación legal que en este momento requerirán ante la posibilidad de que se refuercen los controles e incluso se incrementen las deportaciones. En ese sentido, señora embajadora, en los 2 últimos años, 2015-2016, a Guatemala retornaron 2015 106,000 guatemaltecos, 2016 alrededor de 110,000 guatemaltecos. La mayoría retornaron por vía terrestre de México. Ya no es como antes que provenían por vía aérea a los Estados Unidos. Eso da a entender de que efectivamente los migrantes centroamericanos y guatemaltecos son un problema para México y nos los están retornando. ¿Qué podemos esperar a partir de ahora? A ustedes en México les endurece Estados Unidos, va a ser recíproco el endurecimiento de México hacia Centroamérica, el Triángulo Norte en particular. Siguen las denuncias de violación de derechos humanos, las organizaciones pastorales, iglesias, derechos humanos, constante y diariamente están publicando, están indicando las vejaciones que sufren los migrantes que van camino en tránsito hacia los Estados Unidos. Este es un tema, Mariano, que sin duda forma parte de la agenda que México tiene con los países del Triángulo Norte y en particular con Guatemala. Tenemos una comunicación constante con el gobierno guatemalteco, con las autoridades migratorias sobre este tema. Incluso contamos con mecanismos institucionalizados para que el retorno de los migrantes sea muy cuidado, muy atendido tanto por autoridad mexicana como por autoridad guatemalteca. De manera que continuaremos reforzando esos mecanismos para que no se violente ningún procedimiento, sino al contrario. Incluso en la frontera norte estamos preocupados de que pueda haber pues una alteración de nuestros procedimientos que también con Estados Unidos hemos establecido desde hace varios años a nivel institucional, para que las repatriaciones sean ordenadas en los horarios que hemos acordado, y lo mismo ocurre en la frontera sur. Tenemos ya todo un mecanismo en donde participan los 3 países del Triángulo Norte, Nicaragua y México, para que los retornos sean conforme a la ley y velando siempre por el respeto a los derechos humanos. Señora embajadora, quisiera tocar un poco el plano económico, ¿no? Que también sin duda es muy relevante. Estados Unidos es un socio comercial muy importante para México, el tercer destino de exportaciones para ustedes. El presidente Trump ha anunciado públicamente que pues tiene la intención de denunciar el NAFTA.
Y mi pregunta sería, ¿qué ideas tienen ustedes respecto de un eventual anuncio del NAFTA? ¿Verán un poco más hacia el sur, hacia Centroamérica como socios comerciales estratégicos? ¿O qué plan habría para afrontar esta eventual denuncia del NAFTA? Bueno, yo creo que es importante tener el anuncio de la denuncia del presidente Trump como último recurso. En lo que estamos hablando ahorita con el gobierno de Estados Unidos, con los distintos interlocutores con los que hemos conversado, es que se va a entrar en un proceso de renegociación del tratado. No se está hablando ya de una eventual denuncia. Claro, habrá que estar preparado para ese escenario, pero ahorita estamos en un proceso de empezar eventualmente una renegociación. Entonces, pues estaremos preparados para eso. Evidentemente sí tendrá un impacto, inclusive ya está teniendo un impacto directo, pues todos las políticas del presidente Trump para evitar que las empresas estadounidenses se instalen o amplíen su inversión en México. Eso ya lo estamos resintiendo, pero son cuestiones que tendremos que abordar en las negociaciones que pronto esperaríamos comenzar con Estados Unidos. Siempre en el ámbito económico, embajadora, la posibilidad de que ante estas acciones del presidente Trump pudieran quedar muchas capacidades ociosas en la manufactura, en los servicios que México estaba hasta la fecha brindando a Estados Unidos. ¿Usted considera que esas capacidades ociosas podrían trasladarse o ver hacia el sur y empezar a tener más inversión, más ventas a Centroamérica en general y al Triángulo Norte en particular? Pero por el otro lado, Guatemala siempre ha visto el sur de México como una gran oportunidad, más sin embargo los empresarios se quejan reiteradamente de las barreras no arancelarias que México le impone a la producción y a las exportaciones guatemaltecas. Bueno, ahí, Mariano, quisiera yo recordar que tenemos un tratado único de libre comercio con Centroamérica y justamente la semana pasada celebramos la segunda reunión de la Comisión Administradora del Tratado. Sostuvimos una reunión a nivel viceministerial en San José de Costa Rica, justamente para revisar en dónde estamos en la implementación del tratado, qué tipo de cosas tenemos que hacer para seguir facilitando el comercio entre la región y México. Y estamos muy entusiasmados ante la posibilidad de que reforcemos ese tratado y abramos todas las oportunidades posibles para que empresarios centroamericanos y empresarios mexicanos puedan tener mayores oportunidades de inversión y de comercio. Sin duda la región centroamericana es una región que a México siempre la ha considerado como estratégica a nivel político, a nivel económico, a nivel comercial y seguiremos profundizando nuestros vínculos. Hay otras regiones que evidentemente también tenemos en la mira para impulsar el comercio, para fomentar la inversión. Asia, por ejemplo, como ustedes saben, pues el presidente Trump metió en el cajón lamentablemente el TPP, que ya estaba negociado y estaba en un proceso de ratificación en los distintos legislativos de los países que habíamos negociado el tratado. Y en ese sentido México se acercará a los países que participaron en esa negociación para ver de qué manera podemos capitalizar esa negociación que ya se hizo y poder fortalecer nuestros vínculos comerciales. México pues seguirá promoviendo el libre comercio. México es uno de los países más abiertos en el mundo, tenemos más de 40 tratados de libre comercio y pues veremos en dónde más podemos capitalizar esas oportunidades. Claro. Y por último, hay una amenaza latente, ¿no? Y es el anuncio del presidente Trump de poner un impuesto a las remesas. ¿Qué estrategia hay desde el lado mexicano para negociar una medida tan drástica como la que se está presentando? Ese es un tema que definitivamente lo incorporaremos en la conversación con Estados Unidos. Vamos a prácticamente exigir que eso no ocurra, que pues es un derecho de los migrantes poder transferir sus ingresos a sus países de origen y por lo tanto será uno de los puntos con más fuerza que México impulsará para que no se apliquen ningún impuesto, ninguna tarifa a esas remesas. Embajadora, agradecemos. Una última pregunta de mi parte. ¿Usted ve una perspectiva de ampliación del famoso muro que se ha venido hablando? ¿Se va a dar, se va a concretar o considera que eso no va a prosperar? Pues eso sí es muy difícil adelantarnos. Pensábamos que no iba a ocurrir, que había sido únicamente una bandera de campaña del candidato Trump y sin embargo ahora el presidente ya firmó una orden ejecutiva
evidentemente será cuestión de que ellos vean de qué manera pueden financiar esa iniciativa. Señora embajadora, agradecemos mucho su presencia en estos estudios. Nosotros vamos a ir a un corte comercial y en breve volveremos con la segunda entrevista de la noche. Muchas gracias. La entrevista fue patrocinada por Cemento Regional, el Super Cemento.